Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar acerca de MariaDB Platform X5, la base de datos para cualquier carga de trabajo y a cualquier escala. Tenemos el placer de compartir esta presentación con uno de nuestros socios más importantes en Latinoamérica. Ellos son el equipo de Pidata. Yo me llamo Jairo, soy el director comercial de MariaDB para América Latina. Yo voy a servir como anfitrión para este webinar. Antes de comenzar, sí quería pasar por unos temas administrativos. El primero es que este es un evento en vivo y está siendo grabado. Después del webinar van a recibir un mail con la liga a la grabación. También en el panel de recursos o resources se puede descargar un PDF con la diapositiva de esta presentación. Tengan en cuenta que todas las líneas están en silencio o en mute, y si tienen alguna duda, hay un cuadro de preguntas y respuestas o Q&A, y ahí pueden poner sus preguntas y vamos a responderlas a través del webinar, pero al final vamos a tener una sesión también. Si tienen problemas técnicos en cualquier momento, les recomendamos que actualice o reinicie su navegador, ya que esto soluciona la mayoría de los problemas. Y finalmente, tenemos una breve encuesta al final de la presentación. Estas son importantes para nuestro equipo, pues nos ayudan a adaptar los temas de nuestros siguientes webinars, así que les pedimos por favor su ayuda para completarlo. Ya que terminamos los temas administrativos, sí quería comentarles un poquito más acerca de los panelistas. Como les mencioné, primero voy a ir yo llevo trabajando aquí con MariaDB, llevo aquí más de 3 años, y desde que empecé he trabajado con el equipo de Pidata en varios proyectos con startups, agencias gubernamentales y hasta con empresas mayores como América Móvil. La verdad es un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, les presento a nuestro amigo Joel López. Él es nuestro experto de soluciones en MariaDB para América Latina. Joel forma parte del equipo de Pidata y cuenta con más de 8 años de experiencia en proyectos de Business Intelligence, Data Management, Machine Learning en distintas industrias. Joel, ¿nos puedes contar un poquito más acerca de Pidata? Claro, Jairo. Muy buenas tardes, muy buenos días para todos. Pidata es una empresa especializada en arquitectura de software e integración de aplicaciones en toda América Latina. Nuestros productos y soluciones de negocios optimizan operaciones, crean mejores experiencias para los empleados y atraen a los clientes. Hoy en día contamos con más de 300 profesionales y oficinas ubicadas en Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia y Chile. Brindamos soluciones de transformación digital, arquitectura en la nube, desarrollo y mantenimiento de software, integración de aplicaciones, data management, big data y training. Muchas gracias, Jairo, y bienvenidos a todos. Sí, gracias, Joel. Bien, les comento que el partnership con Pidata arranca desde el 2016 en San Francisco, con un acuerdo y un apretón de manos entre nuestro CEO, Michael Howard, y el CEO de Pidata, Adrián Anacleto. Hoy en día la relación que llevamos sigue fortaleciendo, tenemos aún más y más experiencia mientras ayudamos a más y más clientes, y en esta oportunidad nos complacemos en presentar el webinario en castellano. Nos interesa destacar que es muy importante contar con los servicios de consultoría necesarios para implementar soluciones de negocio. Y como hemos mencionado, Pidata es uno de nuestros socios de negocio en la región con amplia experiencia en tecnologías modernas con MariaDB. Ya sea si buscan hacer un health check o necesitan guía en una migración completa o simplemente ver si tienen un caso de uso donde MariaDB es un potencial, por favor no duden en contactarnos. Estamos contentos de poder ayudar en inglés, en español, lo que necesiten. Bueno, continuamos. También tenemos con nosotros a nuestro experto de soluciones de desarrollo de SQL y DBA, Emiliano Freue. Emiliano tiene más de 15 años de experiencia trabajando con diferentes industrias y rubros, como siderúrgicas y terminales portuarias, y además actualmente está implementando alta disponibilidad con MariaDB en una de las reparticiones del estado más grandes de Argentina. Por último, tenemos del equipo de MariaDB a Alejandro Infanzón, arquitecto de soluciones. Alex es egresado de la Universidad de Exeter en el Reino Unido y tiene más de 30 años de experiencia profesional en consultoría y funciones de gestión. Hoy nos va a acompañar también para la sesión de preguntas y respuestas.
Bueno, am, organizamos el webinar de la siguiente manera. Primero, dedicaremos unos minutos a hacer una breve descripción general de la nueva plataforma MariaDB X5, para cualquiera que pueda unirse a nosotros el día de hoy. Luego dedicaremos un tiempo a destacar cada una de las funcionalidades incorporadas en las nuevas versiones de MariaDB y de sus productos, como son MariaDB Enterprise Server, Column Store y MaxScale. Y finalmente, dedicaremos bastante tiempo a explicar las características generales y el funcionamiento de la última incorporación a la plataforma X5, y este es MariaDB Expand. De verdad nos emociona bastante poder presentarles esto el día de hoy. Y por último, les daremos un tiempo para poder responder preguntas a la audiencia. Y bueno, sin más por el momento, daremos inicio al webinar. Joel, te paso el tiempo. Gracias, Jairun. Bueno, demos este comienzo al webinario. Inicialmente vamos a comenzar hablando de plataforma MariaDB X5. La idea inicial va a ser contarles un poco acerca de los distintos componentes que tiene la plataforma y luego, en una segunda instancia, hablaremos de las mejoras que se le han incorporado a los componentes de esta plataforma. Entonces, comenzaré por contarles un poco las características principales que tiene la nueva plataforma de MariaDB X5. Su principal objetivo es proporcionar una solución completa de base de datos, analizada desde dos puntos de vista diferentes. El primero tiene que ver con la versatilidad. La versatilidad viene dada en esta nueva plataforma X5 debido a que permite implementar soluciones de bases de datos transaccionales, pero a partir de la incorporación de Column Store, también se pueden implementar soluciones de base de datos en columnas o en forma híbrida, utilizando el almacenamiento de filas y columnas para poder entrelazar la parte transaccional con la parte analítica. El segundo punto de vista tiene que ver con la escalabilidad. La nueva plataforma X5 logra ajustar la escalabilidad según las diferentes cargas de trabajos que se nos pueden presentar. Es decir, que podrá adaptarse fácilmente a cargas de trabajo que pueden provenir de una instancia independiente, así como cargas de trabajo que pueden provenir de un entorno que presenta alta disponibilidad y escalabilidad. Una de las cosas que nos gusta recordarles a todos es que realmente la arquitectura es lo que diferencia a la plataforma de MariaDB X5 respecto a otras soluciones de mercado. Básicamente, su arquitectura permite dar servicio a muchas cargas de trabajo diferentes y hacerlo realmente bien y a cualquier escala, ya sea que se trate de un pequeño desarrollo en su PC o laptop o de una implementación distribuida con cientos de instancias dando servicio a millones de transacciones por segundo. Por lo tanto, la nueva plataforma de MariaDB X5 cuenta con motores especializados que permiten en cualquier momento procesar diferentes cargas de trabajo, transaccionales, columnares o híbridas, siempre con alta escalabilidad. A continuación, vamos a ingresar y entrar a cada uno de los componentes que hacen a la solución de MariaDB Platform X5. Comenzaremos con MariaDB MaxScale. MariaDB MaxScale, ¿qué es? Es un proxy de base de datos avanzado para la plataforma de MariaDB. Presenta dos características de alto nivel. La primera tiene que ver con lograr una abstracción de la infraestructura subyacente. ¿Qué es lo que implica? Que las aplicaciones o los clientes solo deberán conectarse al MaxScale utilizando una dirección IP y un puerto para enviar o recibir la información que requieran. Con lo cual, con esto no es necesario conocer la infraestructura ni la forma en la cual MaxScale interactúa con la misma, por lo cual esto simplifica el desarrollo ampliamente. Por ejemplo, si un MaxScale interactúa con algún sistema de replicación transaccional donde existe un nodo maestro y 3 nodos esclavos, por ejemplo, esas aplicaciones no van a necesitar conectarse al nodo maestro para poder ingresar u obtener información.
sino que simplemente tienen que conectarse al MatScale y este último será el encargado de comunicarse con el sistema de replicación, siendo totalmente transparente para las aplicaciones o clientes. Por lo tanto, contar con MatScale también permite beneficios desde el punto de vista de la administración, ya que pueden realizarse cambios en la infraestructura de la base de datos sin afectar a las aplicaciones. La segunda característica está directamente relacionada con el enrutamiento de consultas, o se conoce más por query routing. ¿A qué nos estamos refiriendo con este concepto? Esto se está refiriendo a que MatScale se encarga de poder realizar el balanceo de carga entre lecturas y escrituras que se dan en un ambiente de replicación, llevando las escrituras a que se den dentro del nodo master o del nodo primario y direccionar las lecturas hacia los nodos slaves o los nodos esclavos. MatScale también puede detectar si un nodo primario falla y en ese caso puede realizar el failover. O sea, failover significa levantar otro nodo esclavo para que reemplace a ese máster que se ha caído. Y eso lo hace en forma automática. Por lo cual, cuando hace ese proceso de failover, MatScale termina redireccionando las consultas hacia un nuevo nodo primario. Adicionalmente, MatScale cuenta con funcionalidades que tienen que ver con la seguridad, porque permite manejar el firewall de la base de datos y permitir un enmascaramiento dinámico de esos datos para poder bloquear ataques maliciosos. Y por último, cuenta con algunas de las nuevas características de las que detallaremos más a continuación, pero están vinculadas con posibilitar el almacenamiento en caché de los resultados de las consultas y lograr también adoptar cuáles son los cambios que se van produciendo dentro de esos datos. Entonces, integración, escalabilidad y seguridad de rendimiento son características que aparecen a través de MatScale. A continuación, ahora hablamos de MatScale. Ahora vamos a continuar con el próximo producto que aparece dentro de Platform X5, que tiene que ver con el propio motor de base de datos MariaDB Enterprise Server. MariaDB Enterprise Server se basa en la versión MariaDB Community Server, que incluye una lista de plugins y de herramientas empresariales. Dentro de esas herramientas podemos mencionar, por ejemplo, a MariaDB Enterprise Backup, que MariaDB Enterprise Backup es una herramienta que permite realizar backups físicos en cualquier momento y sin generar bloqueos dentro del entorno de base de datos. Como consecuencia, permite no afectar la operatoria de las aplicaciones. Otro producto importante u otra herramienta dentro de esta solución es MariaDB Enterprise Cluster, que se compone de varias herramientas de MariaDB que le permiten monitorear el estado de un clúster y realizar tareas de administración como iniciar y detener nodos, aislar y volver a unir nodos, realizar backups y restauraciones. También posibilita monitorear y administrar soluciones que estén implementadas con MariaDB Galera, Cluster, que están orientadas a la replicación sincrónica multimaster. Luego, dentro de MariaDB Enterprise Server, aparece en esta nueva versión, y es lo distintivo de la misma, Expand. Expand, ¿qué es? Es un nuevo complemento que agrega soporte para SQL distribuido, sin tener que cambiar las bases de datos o modificar las aplicaciones, con lo cual facilita el escalamiento horizontal admitiendo millones de transacciones por segundo. Y en última instancia se incorpora lo que se conoce como HashiCorp Vault, que es una herramienta que respalda la seguridad, permitiendo delegar la administración de claves en tablas encriptadas. Cabe destacar también que se han realizado una serie de mejoras en cada uno de los componentes que hacen a MariaDB Enterprise Server. Particularmente, las novedades de MariaDB Platform X5 Enterprise Server están relacionadas con el almacenamiento, con la replicación y con la seguridad. Y finalmente, ahora el próximo producto que vamos a analizar tiene que ver con Column Store.
Column Store, vinculado a MariaDB Community Server 10.5, tiene que ver con que se agrega Column Store como un complemento de almacenamiento. Lo que Column Store proporciona, como su nombre lo indica, es almacenamiento distribuido en columnas para poder facilitar los sucesivos análisis de información. Por lo tanto, utiliza procesamiento escalado y también masivo, pero siempre en forma paralela. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un procesador que, por ejemplo, tiene 40 núcleos y estuviera ejecutando MariaDB con Column Store, ¿qué es lo que va a hacer Column Store? Toma esa consulta, la divide en 40 consultas más pequeñas y va a poder ejecutar esas 40 consultas al mismo tiempo. Y por supuesto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si uno tiene más y más procesadores, obtendrá 40 o más subprocesos simultáneos en cada uno de esos procesadores. Column Store, por lo tanto, proporciona alta escalabilidad. A su vez, si contamos con alguna implementación considerable de, por ejemplo, Kafka, y es así como en nuestra aplicación se mueven los datos, MariaDB Column Store puede sacar este partido de ese entorno y extraer esos datos y mejorar esas capacidades de análisis. También Column Store se puede combinar con otros motores como InnoDB para realizar proyecciones y análisis dentro de sus aplicaciones. Y finalmente vamos a hablar del último componente que forma a la solución de Platform X5 y que es lo distintivo de esta versión, y que es Expand. Expand es un SQL distribuido. Básicamente soporta transacciones ACID, tal como cabría esperar en cualquier base de datos relacional, pero con cambios significativos en términos de elasticidad y escalabilidad. Por lo cual, el objetivo no es solamente distribuir los datos, sino realizar transacciones distribuidas. No se preocupen que hablaremos mucho más con respecto a Expand a lo largo de la presentación. A continuación, luego de esa breve presentación y alto nivel de cada uno de los productos que forman parte de MariaDB Platform X5, lo que queremos presentarles ahora es qué hay de nuevo, digamos, cuáles son en cada uno de esos productos las mejoras sustanciales que se fueron incorporando en cada uno de ellos, ya con un nivel de detalle superior. Entonces, si les parece, vamos a comenzar hablando de MariaDB Community Server 10.5. En lo que a ello respecta, en MariaDB Community Server 10.5 se han incluido mejoras que se detallan a continuación, que pueden ser, se han agregado funciones que tienen que ver con el manejo de tipo datos JSON, a su vez que se han agregado muchas extensiones adicionales a la sintaxis SQL. También se ha incorporado que MariaDB permita operar con 3 tipos de tablas temporales diferentes, unas tablas que se llaman tablas de versión de sistema. ¿Qué son estas tablas? Estas tablas permiten almacenar el historial de todos los cambios ocurridos sin eliminar los datos antiguos. Esto permite analizar y comparar datos en cualquier momento, realizando un seguimiento eficiente de la frecuencia con la cual van ocurriendo los cambios. Algunos ejemplos donde esto podrían utilizarlo puede ser, por ejemplo, para recuperar el estado de una tabla a este momento determinado en el tiempo, u obtener información del personal de hace un año. Varias aplicaciones que puede tener el uso de este tipo de tablas temporales. También se habla de tablas de periodos de tiempo de aplicación, que esto permite consultar y operar con datos en un determinado rango de tiempo. Por ejemplo, este tipo de tablas pueden utilizarse para determinar si una promoción o una suscripción está actualmente activa. Y finalmente podemos enfocarnos en el último tipo de tabla que llaman tablas bitemporales, que es una combinación de las tablas de versión y las tablas de periodos de tiempo, digamos, ¿no? Este tipo de tablas bitemporales permiten una combinación de las dos anteriores o de las dos enunciadas anteriormente. Después, ¿qué otras mejoras presenta el Community Server? Por ejemplo, se realizaron varias mejoras que tienen que ver con los motores de almacenamiento, en el caso de InnoDB, que se han incluido mejoras vinculadas al formato
en que se puede guardar el registro de Redolog. ¿Y esto para qué fue? Fue para poder acelerar la recuperación ante fallas y mejorar el rendimiento y la performance del propio motor de base de datos. Luego, desde el punto de vista de la seguridad, el permiso super se ha dividido en muchos privilegios granulares. Y esto permitirá que, en lugar de usar este privilegio super, se puede optar por otros más específicos. Y a su vez se ha incorporado un nuevo tipo de dato llamado Inet6. Eso es todo lo que hace a la solución de MariaDB Community Server. Luego, podemos hablar de cuáles fueron las mejoras que se incorporan dentro de la solución Enterprise, MariaDB Enterprise, Server 10.5. MariaDB Enterprise 10.5, adicionalmente a todas las incorporaciones que se le hacen a la versión Community, la versión Enterprise Server, ¿qué otra cosa se incluye o qué otras cosas agrega? Por un lado, incluye el uso de Span, que nos permite realizar un gran escalamiento de forma distribuida. Y si no están familiarizados, por ejemplo, también con HashiCorp Corp, les cuento que es un sistema de gestión de claves muy grande y muy popular. Existen versiones de código abierto y empresariales también, pero es un enfoque mucho más seguro y sofisticado para manejar claves de cifrado para MariaDB. También, y algo no menor y no menos importante, tiene que ver con el concepto de Enterprise Federation. En Enterprise Federation ahora se agregó la facilidad de poder acceder a otras bases de datos utilizando ODBC. Se pueden mostrar tablas de Oracle, tablas de SQL Server en un esquema MariaDB. Junto también con las tablas de InnoDB tradicionales o tablas de Column Store, por ejemplo. Esto permite a las aplicaciones utilizar una sola conexión con acceso a tablas que se encuentran distribuidas por MariaDB. A su vez, en esta versión Enterprise se han incluido mejoras en el motor de almacenamiento InnoDB, que son mejoras que van vinculadas a que los DBA o los administradores de las bases de datos puedan realizar una serie de cambios de ciertas variables del motor en tiempo de ejecución, lo que facilita que puedan hacer esos cambios sin tener que reiniciar la base de datos. Esto último puede observarse al modificar el valor de algunas variables que tienen que ver con el Redolog size, el input o output threads, o sea, los hilos de input y output, y los pur threads. Y finalmente se incorporan una serie de mejoras en MariaDB Cluster. Una de las mejoras es sin duda la nueva replicación DDL sin bloqueos. ¿Esto qué permite? Permite replicar los datos de forma sincrónica, independientemente de que uno esté haciendo cambios de DDL, y esto no genera ningún tipo de bloqueo. Y otra mejora interesante es lo referido al concepto de black box. Básicamente, ¿esto de qué se trata? Se trata de un buffer de anillo que se maneja in memory que ayuda a evitar bloqueos dentro del clúster. A su vez van a encontrar dentro de la diapositiva que hay un link a la documentación Enterprise, y esta contiene aún muchos más detalles de los que se fueron mencionando. Esto es simplemente un resumen sobre todo lo que incluye MariaDB Enterprise. Continuando con el ciclo de mejoras a nivel producto, vamos a hablar de MariaDB Column Store 10.5. En esta versión se puso mucho empeño en lograr que sea fácil de utilizar. Hoy la instalación de Column Store se vuelve mucho más rápida. Hoy solo se necesita instalar MariaDB Enterprise Server y luego agregar el paquete MariaDB Column Store. Entonces, si uno actualiza MariaDB Column Store a la versión 10.5 y quiere probar el motor de Column Store que se adicionó con ese paquete, tiene que hacer algo tan simple como ejecutar la instrucción alter table engine igual Column Store, y con esa simple sentencia se van a mover los datos que uno tiene con formato de fila, que en la instalación estándar siempre se usa motor InnoDB, a un formato columnar. Eso lo hace automáticamente simplemente con esa sentencia de alter table engine. Y así se podrá ver cuánto más rápido
funcionan esos análisis con Column Store. Luego de haber hablado, ya hablamos de MariaDB Community Server, Enterprise Server, Column Store, vamos a proseguir con el otro producto que tiene que ver con MathScale. Vamos a ver qué mejoras se le fueron haciendo a MathScale dentro de esta versión 10.5. En esta versión se incluyó el MathWi, que es una interfaz basada en web. ¿Qué es lo que permite? Permite configurar, administrar y monitorear varias instancias de MathScale. Y algo distintivo es que ahora se incorpora lo que se conoce con el nombre de monitoreo cooperativo. ¿Qué significa esto de monitoreo cooperativo? Esto significa que varios monitores, normalmente que se encuentran en diferentes instancias de MathScale, pueden monitorear el mismo clúster de servidores y solo uno de ellos se va a convertir en el monitor principal. Y es justamente el monitor principal el único que se va a poder encargar de realizar operaciones que tienen que ver con el failover, el switchover o el rejoin. Estas dos últimas mejoras de MathScale son mis favoritas, digamos. En particular las que están vinculadas con la integración de Kafka y Redis. La integración de Kafka probablemente se explica por sí misma, digamos. Cualquier cambio que uno realice en la base de datos se va a transmitir y se va a terminar publicando en algún tópico o en algún tema de Kafka. También para la integración con Redis hay una opción de MathScale para poder almacenar en caché las consultas. Aquí hay mucha flexibilidad porque se pueden almacenar en caché algunas consultas específicas o todas las consultas. Básicamente lograr que estas consultas estén almacenadas en Redis, que se utiliza como una caché, facilita que cualquier aplicación cliente, primero a través de MathScale va, valida si esa consulta ya fue ejecutada, la mira si está en la caché, y si está en este caché ya devuelve ese dato. Entonces eso optimiza los tiempos de respuesta porque evita tener que hacer un acceso adicional a la base de datos para ir a recuperar los datos de esa consulta. Entonces eso es una mejora sustancial a nivel de la performance a veces de algunos tiempos de respuestas desde el punto de vista de las aplicaciones. Y por último, hablaremos sobre la API REST para Column Store. El consumidor principal de este servicio REST ahora es MathScale. Además de realizar la administración de bases de datos transicionales, replicadas y en clúster, también se pueden administrar bases de datos que estén con un engine que es Column Store en múltiples nodos. Y de esta forma, a través de esta API REST, se facilita la administración haciéndola más simple, fácil de instalar y fácil de mantener. Este fue un resumen rápido, digamos, sobre las nuevas funciones incorporadas en las últimas versiones de MariaDB Platform X5. Finalmente, ahora los dejo con Emiliano, que les va a contar sobre el último producto que hablamos sobre la plataforma MariaDB X5 y que es lo distintivo de esta versión, como fuimos enunciando a lo largo de todo este discurso de este webinar, y que tiene que ver con Xpan. Así que bueno, los dejo con Emiliano. Emi, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Joel. Buenas tardes a todos. Bueno, creo que ahora sí es un buen momento para que hablemos de MariaDB Xpan, ¿sí? Bueno, como se mencionó anteriormente, Xpan solo está disponible para la versión 10.5 de MariaDB Enterprise Server. MariaDB Xpan, ¿qué es? Es un motor de almacenamiento de base de datos que básicamente permite SQL distribuido, permite también alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Todo esto es tanto para cargas transaccionales como escalares. Cada nodo de Xpan puede realizar tanto lecturas como escrituras y utiliza una arquitectura que se llama Shared Nothing, donde básicamente un solo nodo maneja cada solicitud sin compartir la memoria ni el almacenamiento. MariaDB Xpan
tiene un diseño totalmente flexible. Es decir, si la carga de trabajo aumenta, se puede agregar servidores adicionales a la implementación y utiliza MaxScale para balancear la carga entre los nodos. Básicamente, cuando se agrega un nodo span a la implementación, el proceso de balanceo lo que hace es redistribuir los datos de los nodos existentes, agregando parte de esos datos al nuevo nodo. En cambio, si la carga de MariaDB Span disminuye, puede eliminarse nodos de la implementación, y cuando eso pasa, el proceso de balanceo redistribuye los datos que tenía el nodo eliminado entre todos los nodos restantes. Esto último es lo que garantiza, de alguna manera, la tolerancia a fallos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hay al menos dos beneficios que son importantes resaltar. Uno tiene que ver con que MariaDB Span, ya no es necesario preocuparse ni por la fragmentación ni por la consistencia. Y por otro lado, los desarrolladores tampoco tienen que preocuparse por la escalabilidad ni por el rendimiento. Estos dos beneficios se logran gracias un poco a la flexibilidad que tiene MariaDB Span para agregar o quitar nodos cuando la carga de trabajo aumenta o disminuye. Es importante volver a resaltar que cada vez que agregamos un nuevo nodo, este obtiene sus datos del resto de los nodos existentes. Y en cambio, si quitamos un nodo, se redistribuyen sus datos entre los nodos restantes, garantizando la tolerancia a fallos. Pasemos nuevamente a la siguiente diapositiva. Este diagrama en particular muestra la arquitectura de MariaDB Span. Las implementaciones de Span son instancias de MariaDB Enterprise Server con el complemento Span instalado. Como se observa en el gráfico, cada nodo Span se ejecuta junto con cada instancia de MariaDB. Para obtener el mejor rendimiento, MariaDB Enterprise Server y el nodo Span se pueden instalar en servidores físicos separados. Sin embargo, y aunque en este gráfico no se muestre, también se puede agregar MaxScale en la parte superior como una capa de proxy para administrar las conexiones y balancear la carga. Pasemos a la siguiente diapositiva. En las tres próximas diapositivas vamos a intentar mostrar con un ejemplo la manera en que cada nodo procesa y replica la información a los otros nodos. Básicamente, cada tabla que usa Span se divide en varios segmentos o slices. Cada segmento se replica en uno o más nodos para garantizar la tolerancia a fallo. Veamos o comencemos a analizar un poco la diapositiva actual. A modo de ejemplo, se crearon tres tablas, ¿sí? La primera tabla muestra cierta información de algunos meses del año. Tiene 4 columnas. La columna ID, que básicamente representa su clave primaria, y es la columna que vamos a usar para distribuir los datos entre los nodos. La siguiente columna, que es el col 1, representa el día del mes. Col 2 es un dato de una cantidad, que no es importante, pero está. Y por último, la columna 3, que hace referencia al nombre del mes. Las otras dos tablas surgen de la primera, ¿sí? La única diferencia que tienen es la clave definida. La clave definida para la tabla 2 es la columna denominada col 2. Y esa va a ser la que se va a utilizar para distribuir los datos entre los nodos. Situación similar pasa con la siguiente tabla, pero su índice está compuesto por 2 columnas, col 3 y col 1. Lo que es importante mencionar acá, y debe tenerse en cuenta, es que las tablas que se crearon solo tienen 5 registros, pero en realidad se trata de tablas enormes con millones de registros,
y solo para poder mostrar y explicar esta funcionalidad se redujo a 5 registros. Ahora es importante tener en mente estas 3 tablas para entender la siguiente diapositiva. Con esta diapositiva que estamos mostrando, vamos a, de alguna forma, comprender el concepto de segmento o slice. Básicamente, cada segmento o slice representa una partición horizontal de una tabla. Como pueden observar en la diapositiva, cada nodo tiene información parcial de las 3 tablas que mencionamos antes. Por ejemplo, si recuerdan la tabla 1, que tenía 4 columnas con 5 registros, y si observan el gráfico van a ver que los 5 registros se dividieron entre los 3 nodos. El nodo 1 tiene los registros 2 y 4, el nodo 2 tiene los registros 1 y 5, y el nodo 3 tiene el registro con ID 3. El objetivo de esto es lograr una distribución uniforme tan grande como sea posible. Y esos rangos se colocan en los diferentes nodos. Lo que diferencia a Span frente a otras soluciones distribuidas es que también distribuimos los índices. Pasemos a la siguiente diapositiva. Lo que intenta mostrar en este diagrama es que, aunque los datos se distribuyen entre los nodos, siempre existe un nodo propietario del segmento o slice y copias de ese segmento o slice a otros nodos. Veamos un ejemplo para entender esto último. Digamos, el ejemplo no está representado en este gráfico, pero voy a hacer referencia a un ejemplo. Digamos que tenemos una tabla para almacenar los perfiles de los clientes. Supongamos que mi perfil está en el nodo 1, en el nodo 3 y en el nodo 5. Supongamos que el nodo 1, que es el nodo propietario de mi perfil, y que hay copias de ese perfil en los nodos 3 y 5. Las consultas que se hagan sobre mi perfil pueden llegar a cualquiera de los nodos. Por ejemplo, puede llegar al nodo 3. Por lo que cada nodo tiene un mapa de los datos, que eso le permite identificar básicamente 2 cosas. Si las consultas llegan al nodo 3, el nodo 3 con ese mapa puede identificar en qué nodo se encuentran las copias de la información solicitada y cuál es el nodo propietario. Con esa información, cuando estamos haciendo escrituras, digamos que, por ejemplo, actualizando mi perfil o elimino el perfil, esas escrituras se van a replicar a todos los nodos en forma simultánea dentro de la misma transacción. Con todo lo dicho anteriormente, podemos observar claramente cómo en este diagrama los segmentos o slice de un nodo principal mantienen copias en los otros nodos. Por ejemplo, el nodo 1 es el propietario del segmento 1 y se guardó una copia en el nodo 2, que figura en el nodo 2 como réplica de slice 1. Pasemos a la siguiente imagen. Ok, en este diagrama y el siguiente se intenta mostrar cómo cada nodo tiene un mapa de distribución de los datos. Eso está representado en la gráfica con un recuadro de color verde, que básicamente le permite al nodo encontrar la información solicitada entre los otros nodos. En este caso, la consulta que llega al nodo 2 es obtener todos los empleados del departamento MKT. Para dar respuesta a esa consulta, se nutre del mapa de distribución de los datos y de esa forma puede identificar de qué nodo debe extraer la información que necesita. Esta es una consulta de lectura, ¿sí? Ahora, en este diagrama se mostró una consulta, pero que implica una escritura. Como se puede observar, la consulta que llega al nodo 2, en este caso, es actualizar el valor del salario del empleado con ID 1 a 1000. Cuando llega esa consulta, consulta el mapa de distribución de los datos
y observa que el nodo propietario de esa información es el nodo 1 y que existen copias de esa información en los nodos 2 y 3. Por lo tanto, en la misma transacción se actualiza el valor del nodo 1 y en cada una de las copias el mismo valor a 1000. Ok. Las bases de datos distribuidas como span cambian continuamente y evolucionan en función de la carga de trabajo que van recibiendo, agregando o quitando nodos. En la diapositiva que sigue, intentaremos mostrar cómo se distribuyen los datos si se agrega, falla o quita un nodo. O se quita un nodo, perdón. En la diapositiva actual se observa una foto del momento previo a agregar un nodo y cómo entre los nodos existentes está balanceada la información. Teniendo esta foto, vamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que se muestra es el momento en que se agrega el nodo span a la implementación. Como puede observarse, el proceso de balanceo redistribuye los datos de los nodos existentes considerando el nuevo nodo agregado. Cada vez que termine el balanceo, una vez que el balanceo termina, el nodo span va a poder manejar operaciones de lectura y escrituras para MariaDB Enterprise. Pasemos a la siguiente diapositiva. Como ya dijimos anteriormente, cuando la carga de trabajo de MariaDB Span disminuye, se puede reducir la escalabilidad horizontal eliminando nodos. Cuando esto pasa, el proceso de balanceo lo que hace es redistribuir los datos entre los nodos restantes, garantizando la tolerancia a fallos. Por lo tanto, el mismo concepto también aplica cuando un nodo falla. Es decir, el proceso de balanceo va a redistribuir los datos del nodo que falló entre los nodos restantes. Esto es un poco el momento del fallo y esos datos que tenía el nodo 4 se van a redistribuir entre nodos 1, 2 y 3. Ok. En las próximas dos diapositivas se muestran dos conceptos que se deducen de cómo se distribuyen los segmentos entre los nodos. Como mencionamos anteriormente, cada segmento o slice tiene un nodo propietario y las copias de ese segmento o slice son replicadas a otros nodos. Teniendo esto en mente, podemos comprender la diapositiva actual. Por ejemplo, si el nodo propietario falla, podríamos volver a crear sus segmentos o slice a partir de las copias replicadas en los otros nodos. Por eso es que si quisiéramos volver a generar el slice del nodo 1, solamente debería copiarse la réplica que está en el nodo 2. Eso es lo que intenta mostrar este gráfico. Vamos al siguiente. Con todo lo explicado en la diapositiva anterior, podemos comprender lo que muestra esta diapositiva. Si copiamos el segmento o slice del nodo 2 al nodo 1, lo que estamos haciendo en realidad es una copia o una réplica de ese slice en el nodo 1. Ok. Esta diapositiva lo que intenta mostrar es cómo en ciertas situaciones el balanceo de carga de trabajo genera puntos calientes. ¿Qué significa esto? Que la mayor carga de trabajo estaría concentrado en pocos nodos. Esto pasa, por ejemplo, cuando hay ofertas especiales como el Black Friday, donde puede ocurrir que todas las consultas lleguen al nodo 1, mientras que el resto de los nodos se encuentran mayormente inactivos. Esto, por ejemplo, puede suceder porque, no sé, los 10 productos que más se venden se encuentran en el nodo 1. Para ayudar a reducir la carga, será necesario, de alguna forma, redistribuir esos 10 productos entre los 4 nodos que se pueden ver. Eso es lo que acá, si notan,
están en color azul bien oscuro, los slides del 1 al 16, distribuidos entre los 4 nodos, pero la mayoría están concentrados en el nodo 1. En la siguiente diapositiva, finalmente, lo que se muestra es corregido el problema de la diapositiva anterior. Básicamente, luego de redistribuir los 10 productos entre los 4 nodos, observamos cómo todo el trabajo o toda la carga de trabajo está equilibrada, ¿sí? Y se dividió entre los 4 nodos, toda la información. Ok. Esto básicamente nos lleva al final. Espero que esto haya sido útil a todos para tener una idea de las últimas novedades de MariaDB Platform 5, pero también para obtener un poco de introducción y una mirada un poco más profunda a Expand. Ahora sí, los dejo nuevamente con Jaime. Gracias Emiliano, gracias Joel por ayudarnos. Como pudieron ver, MariaDB Platform X5 es una solución completa ahora para ambientes analíticos y distribuidos. Piensa que siendo open source nos toca ver casos innovadores a diario y nos emociona trabajar con Epidata en aplicaciones pequeñas, aplicaciones empresariales con ustedes. Pero se preguntan, oye, ¿cómo puedo probar MariaDB Platform? También tenemos una solución en SkySQL, que es MariaDB como una Database as a Service. Ahí pueden probar Expand, pueden probar Column Store en ambientes ya listos para poder acelerar el tema de pruebas, etc. Si tienen alguna duda, por favor, mándenos un mensaje. En la diapositiva que mandemos vamos a poner una página con nuestro contacto también. Y como dijimos, esta sesión fue grabada. Van a recibir la liga de la grabación, las diapositivas y esperamos sus respuestas. Ahora, Alex, hubo varias personas que nos estuvieron haciendo preguntas a través del evento. ¿Nos podrías comentar cuáles son algunas de ellas? Claro que sí. Una primera pregunta es si existe la posibilidad de utilizar Kerberos para el manejo de failover, o si es propio de MariaDB. El Kerberos se utiliza para validar la identidad de un usuario, y hay un plugin de MariaDB que puedes tú instalar para habilitar el uso de Kerberos. Ahora bien, para lo que es el manejo de failover, no necesitas Kerberos. Es un proceso interno de MaxScale. Y lo único que necesitas hacer es configurar tu monitor dentro de MaxScale para habilitar esta funcionalidad. Y esa funcionalidad va a permitir que MaxScale analice cuál es el estado de cada una de las réplicas, ver si está corriendo o no está corriendo. Pero no solo eso, también es capaz de identificar cuál es el rol que ese servidor juega, el papel que ese servidor juega dentro de la topología que tienes implementada. Es decir, MaxScale sabe si un servidor es maestro o si es un servidor esclavo. Y basado en qué tan actualizado está el servidor esclavo, cuál servidor esclavo es el que está más actualizado, va a promover ese servidor en caso de fallo. O sea, MaxScale tiene más conocimiento acerca de la topología y de el papel que cada uno de esos servidores juega dentro de tu topología. ¿Ok? Otra pregunta, que si podemos importar datos de una base de datos o de una tabla que está en formato InnoDB a una tabla que está en formato Column Store. El primer punto a aclarar es que cada tabla puede tener un y solo un storage engine definido. Es decir, la tabla es InnoDB y solo InnoDB, o la tabla es Column Store, solo Column Store, o la tabla es Spider y es solo Spider. Con la plataforma
lo que puedes hacer es lo que llamamos cross-engine join, que significa que en la misma sentencia de SQL yo puedo hacer joins de tablas o inserts o deletes o updates, cualquiera de las sentencias de SQL, yo las puedo realizar independientemente de cuál es el storage engine con el que fue definido la tabla. Es completamente transparente. Ahora bien, la sincronización entre tablas InnoDB y Column Store, existen varios mecanismos para hacer esto. Uno puede ser hacer un select, insert into la tabla Column Store, select from la tabla InnoDB. Otra forma de hacerlo es a través del utilitario CP Import. CP Import se utiliza para cargar los datos en forma batch. Así es de que si tú tienes inserts, deletes and updates que haces a la tabla DB, a un cierto punto en el tiempo, tú puedes decir, quiero tomar esta tabla tal cual es su estado actual e exportar los datos e importar esos datos dentro de la tabla Column Store. ¿Cuál es el mejor mecanismo para hacer estas actualizaciones? Depende de tu caso de uso. Tienes que tener en consideración que Column Store es un storage engine, un motor de datos que se utiliza para procesos analíticos. Normalmente se utiliza mucho para lecturas secuenciales. Así es de que inserts, deletes y updates, el ambiente transaccional no es el mejor desempeño para un ambiente Column Store. Es más analítico. Pero a través de la replicación, tú puedes replicar datos también como otra opción hacia de una tabla InnoDB a Column Store. Entonces, 3 mecanismos. Uno, utilizar una sentencia de SQL, la cual puede ser un poco lenta porque tienes que hacer inserts a Column Store. La otra opción es utilizar el método de replicación como lo que haces con maestro esclavo. Esa es otra forma de insertar los datos de una tabla InnoDB a una tabla Column Store. Y la tercera es utilizando el utilitario CP Import. ¿Ok? MaxScale no funciona como Zookeeper. Zookeeper es más una administración de los nodos de Hadoop. MaxScale fue diseñado como un proxy server de base de datos. La primera intención cuando se creó MaxScale era para distribuir y balancear la carga a través de MaxScale en múltiples servidores, pero ha ido evolucionando conforme el tiempo ha pasado, ha ido evolucionando y se le han agregado nuevas funcionalidades. MaxScale ahora te permite hacer sharding de base de datos. MaxScale te permite hacer ofuscación de los datos, como bien lo mencionó Joel en su segmento. MaxScale te permite ahora tener diferentes servicios para, por ejemplo, distribuir la carga de reads y writes a los diferentes servidores en tu topología. Es decir, si tú implementas el read split de MaxScale, todas las escrituras van a ir al maestro y todas las lecturas van a hacerse de los esclavos. Si tú habilitas el servicio read con route de MaxScale, va a tratar de hacer una forma de selección round robin y distribuir las lecturas a través de todos los servidores en tu topología. En este caso tienes que tener cuidado de asignar al primario para las lecturas a través de otro parámetro de MaxScale. Y como ese hay muchas otras funcionalidades que MaxScale te permite hacer, pero la diferencia es claramente no es un zookeeper como lo vemos en Hadoop.
Hay límites de almacenamiento dentro de cada nodo expand. En teoría no. En teoría no. Es físicamente qué tantos recursos físicos tienes en tu servidor. Expand puede correr en servidores físicos y máquinas virtuales en AWS, etcétera. No tiene una limitante. Tienes que considerar que, como bien lo mencionaba Emiliano, es un ambiente que puede escalar horizontalmente. Así es de que si en un momento tienes una restricción física de tamaño, puedes agregar nodos, ¿ok? Y con ese nodo estás agregando en forma adicional recursos como CPU, memoria y disco, porque es un ambiente totalmente distribuido. Maxwell permite cambiar datos. Maxwell permite transmitir cambios de datos. Puede también recibir cambios de datos a partir de una suscripción a Kafka. Sí, también puedes utilizar Kafka y leer los mensajes de un tópico de Kafka e insertar esos datos a una tabla dentro de la plataforma X5. Se pueden sincronizar datos desde InnoDB a Expand con replicación nativa, por ejemplo. ¿Es esto lento? Esa replicación va a ser más rápida que lo que es entre InnoDB y Column Store. La razón es que Expand es un motor de base, es un motor de almacenamiento, es un storage engine que fue diseñado para ambientes transaccionales con alta concurrencia y un alto volumen de transacciones. Entonces es mucho más compatible con InnoDB que con Column Store. Una vez más, Column Store es más orientado hacia aspectos batch que son normalmente utilizados en aplicaciones de reporteo y analítica. Expand es mucho más transaccional. Ahora bien, en futuros releases de Expand se van a ir incorporando muchas más funciones de tipo analítico para mejorar la capacidad de Expand en ambientes analíticos. Alex, yo creo que una más para terminar a tiempo, pero muy interesantes las preguntas que están haciendo. Ok, otra es si quiero migrar base de datos de Oracle a MariaDB, ¿cómo debo hacerlo? Obviamente, el primer paso es analizar tu esquema de base de datos y ver cuáles son las diferencias en tipos de datos, data types. Luego ver cuáles son tus diferencias en los datos, asegurarte que los formatos de los datos físicos son correctos, y para esto hay herramientas que puedes utilizar. Y el tercero es habilitar el SQL mode equal Oracle dentro del servidor MariaDB para minimizar el riesgo de la migración y permitir que tus store procedures puedan correr en forma nativa dentro, tu PL SQL pueda correr en forma nativa dentro de MariaDB sin hacer cambios. Obviamente no te lleva al 100%, pero te reduce significativamente el riesgo de tu migración. Tenemos servicios de Enterprise Architecture, arquitectos que pueden trabajar como Joel y Emiliano. Epidata es el primer lugar donde yo iría para buscar cómo hacer estas migraciones y que me dieran una consultoría para eso. Paso a ti y vamos a responder a todas estas preguntas en un momento para que ustedes las tengan. Sí, perfecto. Gracias, Alex. Gracias, Joel, Emiliano y a todos por unirse el día de hoy. Les mandamos la grabación el día de hoy más tarde. Gracias a todos. Por favor, ustedes también. Un gusto.
Hasta luego, gracias a todos. Buenas tardes.